Hola chicos, profesora de historia acá. Hola chiquillos, el profesor Seba. Bueno, Bueno, básicamente explícales tú mejor. lo que queremos, lo que queremos hacer es unas sesiones, en la cual vamos a abordar una problemática contingente que es la problemática de las pandemias, desde una visión interdisciplinaria, tanto desde la historia como de las ciencias biomédicas. Y para eso vamos a realizar 3 sesiones que lo va a aplicar la profesora Laura. Bueno, la idea de esto es que podamos abordarla desde tres enfoques diferentes. Primero, vamos a centrarnos en cómo adquirimos ciertos conocimientos. Por tanto, la primera clase va a estar centrada primeramente en tener estos conceptos básicos para entender los problemas. Luego, la segunda clase va a estar enfocada en el estudio del objeto que vamos a tratar. En este caso, el coronavirus y cómo se ve en el Estado chileno y en el sistema de salud chileno. Y finalmente, vamos a hacer una clase en la cual vamos a poder entrelazar todos estos conceptos y darnos cuenta que se requiere una mirada un poco más amplia y holística de él para poder sacar algunas conclusiones. La idea es que esto sea bien pensado y que usted también pueda cuestionarse lo que nosotros estamos pasando. ¿Ya? Entonces, para abordar entonces esta situación desde una mirada interdisciplinaria, voy a comenzar yo con la parte conceptual, ¿ya? Acerca de las pandemias. Entonces, hay algunas palabritas que han estado rondando durante estas semanas que tienen que ver con 3 conceptos: el brote epidémico, la epidemia y la palabra pandemia. Están todas relacionadas entre sí, pero significan o aluden a situaciones diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un brote epidémico, de una enfermedad infecciosa, nos referimos a el lugar y tiempo específico donde inició, que en este caso está documentado que, en el caso del coronavirus, por ejemplo, comenzó en el mercado de Wuhan en diciembre, a fines de diciembre. Cuando nosotros hacemos alusión a una epidemia, es cuando este brote, ¿cierto?, comienza a expandirse en una zona o una región geográfica, tanto en cantidad de contagiados como a través del tiempo. Por ejemplo, las provincias de China. ¿Y cuando estamos hablando de una pandemia? Cuando esta infección, ¿cierto?, se propaga a distintos continentes y además estamos hablando de que el contagio se da entre los mismos locatarios, es decir, en este caso de Chile, los contagios se dan entre los chilenos, ya no se dan porque estuvieron en China o porque estuvieron en España, ya se están contagiando entre las mismas personas. Ahí estamos hablando ya de una pandemia. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Sudamérica, ya hay en distintas, y bueno, prácticamente casi todo el planeta. Entonces, en una pandemia de tipo infeccioso, tenemos que definir lo que vamos a entender por agente infeccioso. Y cuando nosotros hablamos de un agente infeccioso, estamos hablando de un elemento biológico que genera una enfermedad. Este elemento biológico, agente biológico, por lo tanto, puede ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, ¿ya? Cualquier elemento vivo, ¿cierto?, que no se enferma. Y de esos elementos, de estas organizaciones vivas, yo voy a tratar de poder definir 2, que quiero que diferencien bien, porque a veces se confunden y se habla de los mismos elementos vivos como si fuesen 2 cosas iguales, y la verdad es que son bastante distintas. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, aquí tenemos la imagen de una bacteria, las bacterias son células, son organizaciones celulares. Eso implica que tienen una membrana, tienen un límite, dentro de esa membrana está el material genético y está el citoplasma, el medio interno, y hay una serie de elementos internos que le permiten a esta organización viva el poder mantenerse en el tiempo, el poder reproducirse, el poder alimentarse y en el fondo el poder metabolizar cosas. Ingresan nutrientes, por ejemplo, se obtiene energía y a partir de eso se va autorregenerando, automanteniendo, ¿cierto? Y ahí es una organización de tipo autopoyética, es decir, se está constantemente auto regenerando y eso a través del tiempo.
Como ya les decía, las bacterias son células, ya de un modelo que es procarionte, es decir, no tiene un núcleo definido, su material genético está disperso dentro del citoplasma y con menor cantidad, ya no presenta organelos, pero sí es capaz de metabolizar y realizar todas las funciones básicas de una célula. La verdad es que las bacterias, la mayoría, casi más del 98%, son totalmente inofensivas, son indispensables para que ocurra la vida en el planeta. ¿Ya? Con ellas nosotros, por ejemplo, fabricamos alimentos, ellas nos ayudan también a mantener los ecosistemas, los ciclos de los elementos químicos, y en fin, ¿ya? Son las que mantienen la vida de la Tierra. Y existe un pequeño porcentaje que le llamamos bacterias patógenas, que tienen esta peculiaridad de que viven a expensas de un huésped. En este caso, un huésped puede ser cualquier organismo vivo. Y en el caso de las bacterias que son agentes infecciosos, en el caso de los seres humanos, viven y se reproducen perfectamente a 37 grados, 36,5, 37 grados, que es la temperatura interna. Además, en condiciones con bastante alimento, ¿cierto? Y a expensas de nuestras células. Estas bacterias se pueden tratar con unas sustancias químicas que fueron creadas por el hombre, que son los antibióticos. Por lo tanto, cuando usted tiene una infección bacteriana, usted puede, en este caso, consumir antibióticos. Pero no es lo mismo cuando usted tiene una infección viral, ¿ya? Porque las infecciones virales no tienen ningún efecto en la reproducción de los virus, sino que tiene efecto en las bacterias. ¿Ya? Ahora, los antibióticos igual son sustancias químicas que tienen que ser usadas de forma, según las recomendaciones del médico, puesto que si se utilizan demasiado los antibióticos, se puede generar con el paso del tiempo bacterias que son ultra resistentes, ¿ya? Que van mutando a través del tiempo, y esta droga, que en un inicio las mataba, ¿cierto? Con el tiempo esta droga ya no tiene efecto, puesto que la bacteria desarrolló ciertas características que le permiten defenderse de ese antibiótico. ¿Ya? Entonces se cree que en unos 50 años más la mayoría de los antibióticos que nosotros utilizamos no nos va a servir para poder combatir las infecciones por origen bacteriano. Por lo tanto, esa es una problemática que también está presente, que es bastante compleja y que en algún momento ya estamos lidiando con ella. Entonces, ahora ya sabemos que las bacterias son organizaciones celulares. Vamos a hablar de lo que son los virus. Los virus son organizaciones no celulares, ¿ya? Y más bien son una organización que se forma a partir de moléculas, macromoléculas, ¿ya? Biomoléculas, es decir, moléculas que forman a organizaciones vivas. ¿Y qué son tres? Tiene proteínas, tiene información genética, ¿ya? Contenido en los ácidos nucleicos, y además algunos virus por fuera tienen una envoltura que está hecha de fosfolípidos. Por eso es que en el caso del coronavirus se habla de que el jabón, ¿cierto?, es una sustancia que permite poder remover el virus, puesto que la cubierta del virus es en base a lípidos, grasitas. Los virus, a diferencia de las células, como las bacterias y las células que nos componen a nosotros, no pueden metabolizar. Es decir, ellos no pueden obtener nutrientes del medio y obtener energía para poder sustentarse. Por lo tanto, los virus son todos parásitos intracelulares obligados. Todos los virus infectan. Pueden infectar bacterias, pueden infectar células vegetales, pueden infectar hongos, pueden infectar animales, etc. A prácticamente todas las organizaciones vivas, puesto que necesitan del metabolismo, de la maquinaria metabólica que tienen las células para poder producirse a sí mismos. ¿Ya? Y solo pueden ser neutralizados por nuestro sistema inmune.
no existe cura para los virus. Existen medicamentos que son los antivirales, que pueden impedir, por ejemplo, que el virus se una a la célula, o puede impedir que el virus ensamble o se termine de formar dentro de la célula, pero la verdad es que el único capaz de poder erradicar la infección viral es nuestro sistema inmune. Cuando hablamos de sistema inmune, estamos hablando de barreras externas como la piel, como las mucosas, como las lágrimas, pero también estamos hablando de una serie de moléculas y una serie de células que están dentro de nuestro cuerpo que nosotros conocemos como, a grosso modo, como los glóbulos blancos. ¿Ya? Ahí yo les quiero recomendar una serie, si a los que les gusta el anime, que se llama Células o Cells at Work, algo así, que está en Netflix, donde básicamente personifica todos los tipos celulares que combaten en la respuesta inmunológica. Al final siempre es nuestro sistema inmune el que es capaz de poder sobrellevar cualquier infección viral. Pero a partir del desarrollo de la humanidad, con el desarrollo de la humanidad y con el desarrollo de la tecnología, se crean las vacunas. Las vacunas son la única respuesta para prevenir, ¿cierto?, la infección viral, puesto que nuestro sistema inmune tiene una propiedad, que es lo que se llama la memoria inmunológica. Es decir, es capaz de recordar la infección y cuando nos reinfectamos, nuestro cuerpo reacciona de una forma muy intensa y nosotros no percibimos síntomas. Por eso es que son importantes las vacunas. Con las vacunas se han erradicado enfermedades, ¿cierto?, que han sido pandemias. Después vamos a ver los tipos de pandemias con la profesora Laura. Y la verdad es que producto de los movimientos antivacunas, por ejemplo, que están aumentando en el mundo, brotes de ciertas epidemias o de ciertas infecciones como el sarampión o la viruela, están reapareciendo. Ahora, si nosotros observamos en la parte derecha de la presentación, allí tenemos, voy a correr un poco hacia arriba acá, allí tenemos la organización que tienen los virus. Entonces, los virus están formados, como ya les decía, es una organización de ciertas moléculas biológicas. Lo que está en el centro, coloreado de color verde, es el material genético. El material genético puede estar constituido por ADN o puede estar constituido por ARN. Básicamente lo que tiene el material genético es la información para que el virus se pueda replicar y reproducir. Ya sabemos que no lo puede hacer por sí mismo, entonces necesita de una célula. Ahora, hay virus de ADN, pero también hay virus de ARN, hay una diversidad de virus de ARN. El tema con el ARN es que al ser una molécula un poco más simple, y por el proceso que tiene de copiarse esta molécula, los virus que están formados por ARN tienen la capacidad de mutar 1000 veces más que los virus de ADN. Por eso es que el virus del SIDA, el VIH, que es un virus de ARN, es muy difícil de poder erradicar o de generar una vacuna, puesto que está constantemente cambiando. Entonces, si se crea una vacuna, con el tiempo el virus muta y esa vacuna ya no nos sirve porque nuestro sistema inmune no es capaz de reconocer ese virus, ¿ya? Puesto que cambió, ¿ya? Entonces, es complejo abordar los virus que están constituidos por ARN o que tienen esta capacidad de mutar. No así otros virus que no mutan muy seguido y una vacuna puede durar 20, 30, 40 años. Bueno, además del ácido nucleico, los virus están rodeados por una serie de proteínas que los protegen y que lo que se llaman como la cápside. Estas proteínas, en algunos virus, es la única cubierta que les permite, ¿cierto?, defenderse de lo que está fuera del virus, o sea, del medio ambiente. Y además, estas proteínas que se llaman capsómeros, que son los puntitos que ahí se ven de color café claro, son reconocidos por el sistema inmunológico. O sea, nuestras células son capaces de reconocer estas proteínas que en inmunología se les llama antígenos, los antígenos, que son las proteínas del virus y que generan una respuesta inmunológica. Son las que además reconocen los antígenos a las células y
que son finalmente las células que van a permitir la entrada del virus y el virus se va a replicar. Pero existen también otro tipo de virus donde, aparte de esta cápside, tienen otra envoltura más. El tener otra envoltura más los hace claramente más resistentes. En el caso coronavirus, ¿por qué es tan resistente? Bueno, pues tiene una envoltura. Y esta envoltura está formada por fosfolípidos, ¿ya? Y estos fosfolípidos los obtiene robándole parte de la membrana de la célula. Él no puede fabricar fosfolípidos. Él cuando sale, le quita un poquito de estos fosfolípidos y de la misma célula, de la membrana, y los utiliza como envoltura. Entonces, eso le genera mucha más resistencia y en superficies, tanto en metal como en el suelo, el plástico, qué sé yo, puede sobrevivir muchísimo más tiempo. Hay otros virus que no, que usted con el calor, o con la luz del sol, o cuando ya no sé, usted ventea su pieza, por ejemplo, disminuye la carga viral y los virus se desintegran. Pero no así otros. Ahora, esta imagen, esta parte, me gustaría que usted analizase el tamaño que tienen los virus. Los virus tienen un tamaño nanométrico, o sea, 1 por 10 elevado a menos 9, es decir, 0,000000001 metro. Entonces, miren, eso que tenemos en azul es una célula procarionte, una bacteria. Eso que vemos en puntitos son bacteriófagos, que parecen como nanobots, ¿ya? Estos bacteriófagos se especializan en infectar bacterias, ¿ya? Ahí vemos una gran cantidad, son bastante pequeñitos. En la imagen que vemos al lado, ¿ya? Vemos en celeste un glóbulo blanco, y lo que vemos en anaranjado es una bacteria. Entonces, fíjense que aquí tenemos una célula eucarionte, acá tenemos una bacteria, y imagínense el tamaño que tiene el virus al lado de una célula eucarionte. Muy, muy pequeño. ¿Ya? Y acá vemos una comparación. Esta parte gris es una partecita de la membrana, una parte muy pequeña de la membrana de un glóbulo blanco, ¿ya? Y lo que vemos acá en coloreado es el virus del SIDA, ¿ya? Virus del SIDA, que, bueno, el virus del SIDA después vamos a hablar que es uno de los virus, una pandemia también, que mata a muchísima gente. También hay mucha gente contagiada, y sobre todo en Chile, y sobre todo jóvenes, ¿ya? Que, claro, ya la gente no muere, pero existe, sí, las personas están vulnerables a un montón de situaciones, tanto médicas como también sociales. Ahora, lo raro de los virus es que no se sabe, científicamente no está comprobado cómo se originaron. Y en base a eso hay tres teorías. Tres hipótesis en realidad. La primera es la que se llama la progresiva, que básicamente los virus se originaron a partir de el material genético de una célula procarionte, es decir, de una bacteria, por ejemplo. Entonces, algunos genes se independizaron de la célula, salieron de esta célula y se formaron virus, ¿ya? Y comenzó a replicar y comenzó a infectar, ¿cierto? A utilizar otras células para poder dividirse. ¿Ya? Es como que tu corazón tuviese vida propia, sale de tu cuerpo y comienza, ¿cierto?, a hacerse con los cuerpos de otras personas. En la segunda es la regresiva, donde la regresiva es que existía una célula procarionte muy sencilla y que con el tiempo perdió la membrana celular, perdió una serie de estructuras internas, perdió la capacidad de metabolizar y se transformó en algo muy, muy sencillo como un virus. Y la tercera hipótesis es que en la historia evolutiva, por ejemplo, tenemos la Tierra primitiva, se originaron las moléculas como las proteínas, los carbohidratos, etc. Y se originaron los virus, primero, después se originaron las células procariontes, y después se originaron las células eucariontes. Entonces, los virus son la organización más básica, ¿ya?, previa a lo que después se formó, que son las células, ¿ya? Entonces, no hay una hipótesis, o sea, no existe una explicación de cómo surgieron, pero sí podemos decir que
hay un consenso que para ciertos tipos de virus, por ejemplo, como los virus que se forman o que tienen ARN como material genético, se piensa que se originaron en la hipótesis número 3, que se originaron primero de forma independiente y que con el pasar del tiempo, cuando se originaron las células, comenzaron a infectar y a reproducirse a base de su metabolismo. ¿Ya? Así que son bastante, aún hay que estudiar muchísimo para entender estas pequeñas organizaciones de moléculas, de macromoléculas. Ya, aquí viene lo interesante, porque así vamos a entender cómo, por qué los virus se comportan de la forma que lo hacen. ¿Ya? Y una característica es que como ellos no tienen un metabolismo propio, sí o sí, siempre infectan. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, lo que tenemos arriba, en esta parte de acá, es una partícula viral madura que también se le llama virión, los viriones o el virión. Este virus, que es un virus ya maduro, ya formado, ingresa a tu cuerpo, ya dependiendo, por ejemplo, hay unos que se ingresa a través de fluidos sexuales, como el VIH, hay otros que ingresan cuando te dañas la piel, y hay otros que ingresan por cualquier abertura de tu cuerpo, boca, ojos, oídos, ¿ya? Entonces, ingresa a tu cuerpo, ellos tienen unos antígenos o proteínas que están en su envoltura que son como el ticket de entrada para poder entrar a la célula. Entonces nuestras células tienen receptores porque ellas no dejan pasar cualquier cosa. No pueden dejar pasar cualquier cosa porque hay elementos que están fuera que las pueden dañar. Entonces ellas tienen unas proteínas que están en la membrana, en el límite, que debe encajar con el antígeno, que es la proteína que tiene el virus. Entonces, cuando encaja, es como ese ticket que le dice, ah, ya, usted, perfecto, entra. Entonces, el virus entra, ¿cierto? Y la célula ingenuamente lo deja pasar porque piensa que es un elemento positivo o necesario para ella. Pero este virus se engaña, la célula entra, se desarma, ya se desarma su estructura, su cápside, se desarma la envoltura, y el material genético se comienza a replicar. Hay algunos, los virus que tienen ADN, que deben ingresar su material genético al núcleo de la célula, se mezcla con nuestro material genético y la célula, cuando comienza a replicar su material genético, también copia el material genético del virus. Y el virus, ya cuando se ha duplicado su material genético, donde está la información para formar cientos de copias, utiliza los organelos de la célula, como por ejemplo el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, ¿ya? Y se comienza a armar y forma cientos de copias más. Ahora, existen también otros tipos de virus que en vez de ADN tienen ARN. Ya hay algunos que tienen ARN y que no necesitan ni siquiera entrar al núcleo. Utilizan inmediatamente las estructuras de la célula para formar más material genético. ¿Ya? Y hay otros como el VIH, que es un retrovirus, que para poder formar sus copias, entonces entra con ARN a la célula, ese ARN se tiene que transformar en ADN, y entonces entra al núcleo, ¿ya? En el núcleo se inserta el ADN, y ese ADN después tiene que volver a formar ARN. Entonces hay muchos más pasos. Y en esos, como hay muchos más pasos y hay muchos más intermediarios, es muy fácil que este virus mute. Porque se pueden cometer más errores. Es como cuando uno le dice una frase a una persona y hay 20 personas y cada persona tiene que decirle al compañero lo que escuchó, y cuando llegamos al final a la última persona, claramente la frase no tiene nada que ver con la frase inicial. Algo así sucede con la información del virus que tienen de los retrovirus, como el VIH, y por eso que muta y cambia tan rápido. Ahora, los virus son específicos. Ellos infectan ciertas células, hay algunos que infectan ciertas especies de animales o ciertas organizaciones vivas, y se especializan en el receptor. Por eso es que, por ejemplo, tenemos virus que solo atacan, por ejemplo, la vía respiratoria, puesto que su antígeno, su proteína que le permite entrar a la célula, se acomoda a ese receptor. O hay virus, por ejemplo, los rotavirus, que se adaptan o están especializados en la infección de células que están en el intestino.
Entonces, a esas características se le llaman tropismos. Ahora, el virus pudiese cambiar y infectar otras células, sí, puede cambiar. Y si hay otros tejidos que tienen ese mismo receptor, también puede infectar esas células porque es el receptor el que permite la entrada del virus. ¿Ya? Entonces, los virus son bastante versátiles. Ahora, los virus también puede ser que el virus entre, inserte su material genético y queda ahí guardadito, escondido. Por ejemplo, en el caso del virus del herpes, esas como llagas que salen en la boca, ¿cierto? Que se contagia uno cuando uno es niño por la saliva de otra persona. Esos virus entran, quedan en las células para toda la vida, ¿ya? Porque usted va creciendo y cada vez que crece, las células se dividen y esas células copian el material del virus y quedan allí. Y cada vez que su sistema inmunológico, que es el que está vigilando cualquier elemento extraño que está en su cuerpo, se deprime, o sea, no trabaja con la eficiencia, estos virus se activan y a ustedes les salen los herpes y estas cositas en la boca que son bastante incómodas. Pero hay otros virus que no, como el caso de la gripe, que entran, ¿sí? Y inmediatamente se incuban y generan los síntomas, ¿ya? En el caso del virus del herpes, usted puede estar 10 años, el virus latente en sus células, y cuando usted se alimenta mal, cuando usted tiene estrés, cuando usted no sé, ha estudiado demasiado por mucho tiempo, y está un poco estresado, se genera una disminución de sus defensas, y eso le genera la salida de estas herpes, que usted lo tiene en sus células. Un gran porcentaje de los genes que tenemos en nuestras células son genes bacterianos, por un lado, y tenemos genes virales. O sea, somos organismos simbióticos, simbiontes. Ya. ¿Qué más? Bueno, los periodos de incubación, ya que es el tiempo que se demora en que usted contrae el virus y se transforma y se generan los primeros síntomas. Hay algunos virus que, como el virus del resfrío, que en un par de días, ¿cierto? Ya inmediatamente aparecen los síntomas típicos. El virus de la rabia, cuando usted lo muerde, por ejemplo, un perro que tiene rabia, pueden pasar hasta 3 meses para que aparezcan los síntomas. O como en el caso del VIH, que pueden pasar años. El problema del VIH es ese, que hay muchas personas que se contagian, que no tienen síntomas, que son asintomáticas, en ese periodo pueden contagiar sin saber que tienen VIH. O en el caso del coronavirus, como son asintomáticos, no tienen síntomas, pero sí son reservorios del virus, van contagiando sin saber que lo tienen. Por eso es importante cuidarse, porque si usted es asintomático puede hacer un tremendo daño a otros. Y hay algunos virus donde yo me voy a detener, que es el virus de la gripe, bueno, por varias razones, que tiene algo bien especial. Este virus no tiene una sola molécula de material genético, o de ADN o de ARN. Esta gripe tiene varios trocitos de material genético que le da una característica súper interesante y que ya ha causado estragos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ya? El virus de la gripe, o también llamada influenza, fíjense, tenemos acá las proteínas de la envoltura, y hay dos proteínas o antígenos que tienen el nombre de neuraminidasa, que lo podemos abreviar como N, y otra que se llama hemaglutinina, que la podemos abreviar como H. La H, que es una proteína, y la N, que es otra proteína. Y adentro lo que vemos en color verde son los pedacitos, trocitos de los genes de la influenza. Entonces, las influencias, según las características ya que tienen, las podemos clasificar en, por ejemplo, influenza A y B, que son estas que generan las típicas epidemias estacionales. ¿Ya? Usted lo vacunan todo al comienzo del invierno para que usted no tenga cierto influenza y pueda asistir al colegio o pueda trabajar y pueda lidiar, su sistema inmune pueda lidiar con esta infección. Y tenemos también un tipo de influenza A, ¿ya? Que son las H1, por ejemplo, la H1N1 o la H3N2, que son las que generan las pandemias. Ahora, dependiendo del tipo de proteína, ¿ya? Están clasificadas, ¿ya? Según tipos, creo que hay como 9 a 10 N y 9 a 10 H,
se van nombrando. Por ejemplo, acá tiene la hemaglutinina 1 y la neuroaminidasa 1, y aquí las otras. Hay una influenza C, donde se generan enfermedades respiratorias, y una influenza D que no nos infecta, y que básicamente infecta al ganado de tipo bovino. Ahora, ¿por qué es interesante este virus? Porque este virus, al tener tantos trocitos de material genético, que en este caso es ARN, tienen la capacidad de combinarse entre sí. Y además de combinarse entre sí, tienen la capacidad de mutar. Por ejemplo, en el año 1918, por una mutación de un tipo de influenza, se generó la gripe española, que es un tipo de influenza H1N1. ¿Ya? Y esta mutación se originó de una influenza o una gripe que venía originaria de las aves. En el año 1957 ocurrió que una persona se contagió de un virus de un ave, se contagió del virus de la influenza de un cerdo, y como son trocitos, estos trocitos se pueden reacomodar, se pueden mezclar entre sí, y originó una gripe nunca antes vista en la historia de la humanidad, que generó una nueva pandemia, que es la gripe asiática o la gripe gripe asiática de un H2N2. En el año 68 ocurrió lo mismo, ¿ya? Esta influenza humana, esto sí está en una cepa de influenza humana, se mezcla con los genes y el material genético de una influenza de ave, se reacomoda esto y genera nuevamente otro tipo de pandemia. Y por último, que es la más conocida, que es la del 2000, me parece que 2009, la del 2009, que es cuando se mezclan, fíjese, una influenza humana, que infecta a ser humano, una influenza de aves, una influenza de cerdos, y tenemos la gripe H1N1 que tuvo características de pandemia y también hubo una considerable cantidad de muertes producto de este virus anecdótico. El problema es que cuando aparece un virus nuevo, es que como es nuevo, nadie en la población tiene memoria inmunológica suficiente para poder enfrentar a este virus. Entonces, claramente los que son más jóvenes tienen un sistema inmune más fortalecido y probablemente puedan salir ilesos de esta influenza. Pero los que tienen sistemas inmunes más deprimidos, por ejemplo, los adultos mayores, las personas con enfermedades autoinmunes, con enfermedades crónicas, no tienen su sistema inmune, no es lo suficientemente fuerte para poder lidiar con este virus, y por lo tanto se necesitan de medicamentos. ¿Ya? Medicamentos para aliviar los síntomas, para poder detener la carga viral en el fondo, y que ojalá su sistema inmunológico pueda vencer y destruir, ¿cierto?, a las células infectadas por los virus para poder sanar. ¿Ya? Eso. Laura, ¿alguna consulta que quisiese? De hecho, sí. En vista y consideración de la contingencia actual y los discursos que han hecho nuestros representantes, en especial nuestro ministro de Salud, la pregunta es que muchas veces se dice que el virus muta. Tú dijiste que ocurre varias veces. ¿Existe la posibilidad que, abra comillas, se haga buena persona? Puesto que esta semana volvió a reafirmar la idea, asumiendo de que el virus no trata de matar a las personas porque así no le permiten moverse. Entonces, claramente él decía que se iba a ser más débil eventualmente. ¿Es factible eso realmente? Bueno, primero hay que decir que los virus no tienen conciencia. Son solamente agrupaciones, una organización molecular. Proteínas, ácidos nucleicos y en algunos casos lípidos. Lo que sí algunos virus se sabe que cuando se hacen más contagiosos, pueden ser menos letales. Cada vez que se hacen más contagiosos son menos letales, y los que son menos contagiosos generalmente son más letales. Pero eso se ha estudiado para ciertos virus, para ciertas infecciones. Este virus que se está generando ahora es un virus nunca antes visto en la historia de la humanidad. Es un virus muy reciente, y por lo tanto no existe investigación que permita avalar tal cosa. Es una irresponsabilidad tremenda pensar que por solo el hecho de que de esa hipótesis que él plantea, esto va a suceder en este caso
cuando hemos visto que no ha sucedido, ¿ya? En los países que aún se está conteniendo la pandemia es porque se han generado otro tipo de medidas, pero no necesariamente el virus se volvió buena persona y cambió y dejó de infectar repentinamente a la población. Lo otro que podría suceder es que todos nos infectáramos por el virus y algunos desarrollásemos memoria inmunológica, o sea, generemos anticuerpos producto de esta infección y podamos después, en un tiempo más, la gente ya no va a ser tan contagioso ni tan letal. Pero esa hipótesis, plantearla ahora en estas condiciones, cuando vemos que las curvas exponenciales siguen aumentando, me parece una irresponsabilidad, falta de conocimiento y sobre todo una falta de rigurosidad, siento que él es médico. O sea, uno no puede elaborar hipótesis como prácticamente como verdades cuando no se sabe mucho acerca de este nuevo virus que ha generado toda esta situación a nivel mundial. Y eso, ¿alguna otra consulta que pudiese servir para nuestros estudiantes? ¿Qué quisieras No aclarar? sé, me gustaría que retomaras la idea también de por qué, por ejemplo, no deberíamos tomar antibióticos para esto y no automedicarnos. Hay muchas personas que han ido a farmacias buscando ciertos medicamentos que se asume que podría prever un poco esto, como por ejemplo el exceso de vitamina C que están tomando algunas personas, incluso antibióticos. Y me llama mucho la atención porque tú dijiste que un antibiótico no sirve para un virus, sino para una bacteria. Entonces, ¿podrías profundizar en Exacto. eso? Bueno, básicamente lo que pasa es que, claro, a veces sucede que los virus, por ejemplo el coronavirus, lo que genera es una infección a nivel respiratorio que puede conllevar a una neumonía. Pero algunas personas, esa neumonía viral se puede transformar en una neumonía bacteriana. Tu sistema está tan débil que te agarras cualquier cosa que esté en el ambiente, incluyendo bacterias. Para esas personas que ya ha evolucionado el cuadro a una neumonía bacteriana, puedes consumir antibióticos. Pero si tú estás sano o solamente tienes síntomas como tos, dolor de cabeza, tiene que un médico diagnosticar la presencia de una bacteria. De lo contrario, si tú te pones a tomar antibióticos, los antibióticos lo que hacen es que estás, primero, matando bacterias que pueden ser útiles para ti, porque la mayoría son sanas. Por ejemplo, las bacterias que están en tu intestino, tu flora intestinal, las estás matando, te va a generar una indigestión tremenda y te va a generar algún efecto muy no deseado. Y lo otro es que las bacterias tienen esta capacidad de cambiarse. Ellas mutan también. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, amigdalitis y me tomo la amoxicilina, que es la que se receta, o penicilina, ¿ya? Y te la dan en pastillitas por 7 días. Tú te la tomas por 7 días, o por, no sé, se te ocurre tomarla por menos, no, ya al tercer día ya me siento bien, ya no quiero tomar esta cuestión. Lo que pasa es que, claro, te sientes bien porque la cantidad de bacterias casi la mayoría de las bacterias quizás ha sido eliminada, pero siempre va a quedar un poquito. Entonces, si queda un poquito de estas bacterias en tu cuerpo, pueden mutar. Y cuando mutan, te empiezas a sentir mal de nuevo, y estas bacterias se hacen resistentes, porque las que sobreviven son las que sobrevivieron a esta droga. Entonces, ese antibiótico no te sirve y por lo tanto tienes que tomar un antibiótico más fuerte y estás generando una bacteria mucho más resistente y que te puede generar una infección mayor y mucho más peligrosa. Como les decía, en 50 años más los antibióticos que estamos usando ya no nos van a servir, porque los antibióticos, al seleccionar las bacterias, en biología se le llama eso presión selectiva, generas que por efecto de algo ambiental, que en este caso es el antibiótico, ciertas bacterias mutan, se reproducen las que sobreviven e incluso las bacterias son capaces de generar una resistencia y traspasar esa resistencia a otras bacterias que no lo tienen, ya son capaces de intercambiar material genético a través de una estructura, ya como una especie de dedo gigante que se le llama el pili sexual, donde transportan genes de una bacteria a otra y adquieren esta resistencia. Entonces, no podemos consumir antibióticos para abordar infecciones virales. Simplemente podríamos abordar en el caso del que el médico lo requiera, antivirales
para prevenir que el virus se replique demasiado o para prevenir que alguno de estos virus se unan a las células que están en nuestro cuerpo y ayudarle un poquito a nuestro sistema inmune a poder vencer la enfermedad. Uh-huh. Bien, podríamos avanzar para entrar un poco en Vamos. detalle en cómo ha ido evolucionando históricamente las pandemias y en general cómo se han ido traspasando de un lugar a otro. Lo interesante es que en la historia de la humanidad nosotros hemos tenido más más pandemias de las que creemos. Ahora suena como algo muy nuevo, pero en realidad por lo menos hemos tenido 60 grandes pandemias a nivel mundial. Mi idea hoy día es pasar por encima de algunas para que podamos entender primero cómo aparecen, cómo algunas son virales, otras son bacterianas, pero sobre todo cómo se van relacionando una con otra, cómo van avanzando, porque vamos a dar cuenta que a medida que va avanzando la globalización, se hace mucho más simple que los seres humanos contagien estas pandemias. ¿Puedes avanzar un poco, por favor? Si nosotros tomamos una línea de tiempo, donde vamos a centrar, por lo menos con las 9 pandemias más importantes, nosotros podremos darnos cuenta que van ido avanzando de forma muy particular. Y yo considero estas 9 como las principales porque, como vamos a ver, son las que han tenido una mayor tasa de mortalidad en la historia de la humanidad. Si nosotros nos damos cuenta, la primera corresponde a la plaga justiniana, que ocurre en Constantinopla hacia el año 541. Lo interesante de esta pandemia es que llega gracias a las pulgas que estaban en los ratones, y estas traspasan lo que conocemos como la peste bubónica. La mayoría piensa que la peste bubónica va directamente con la peste negra, pero vamos a ver que mucho antes ya se veían registros de esta pandemia. La peste bubónica se produce por una bacteria, primeramente. De hecho, no había un registro como para tratar de entender de dónde venía esto. Incluso el mismo emperador Justiniano se enfermó de esto, y bueno, al menos él sobrevive, pero los cálculos estiman que hasta 30 y 50 millones de personas murieron por esta pandemia. Luego nos saltamos directamente a la peste negra, que es quizás la pandemia más grande en la historia de la humanidad. Bueno, de hecho, lo es. Es muy extraño entender esto porque, como les dije, ya había existido una pandemia de peste bubónica. Ahora, esta nueva cepa aparece en Asia Central y viaja a través de la ruta de la seda hacia el resto de Europa de la misma forma que había pasado hace 800 años, a través de las pulgas en los ratones. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? La tasa de mortalidad que tiene la peste negra es muy alta. De hecho, se estima de forma sutil que el 30% de la población europea murió con esta peste. Aunque hay historiadores que son un poco más, digamos, audaces, que plantean que efectivamente el 60% de la población europea sucumbió ante esta peste. Llama mucho la atención y hay que entender en el contexto que ocurre esto. Estamos en plena Edad Media, los avances científicos son relativamente suaves, o sea, hay muy pocos, y en general tenemos una sociedad que está totalmente cargada por la iglesia. Entonces piensen que la mayoría de las medidas iban a favor de ir a las iglesias y rezar, lo cual hacía que fuese mucho más fácil que se contagiara. Ahora, ¿por qué es importante la peste negra para entender el resto de las pandemias? Porque la población europea no va a volver a ser la misma ni a tener el mismo crecimiento, por lo menos hasta 200 años después. Es demasiado grande y traspasa por mucho tiempo los daños que genera una pandemia. De hecho, en ciudades como Florencia no va a volver a reponerse por lo menos hasta el 1900. Estamos hablando de periodos muy largos de tiempo. La siguiente pandemia que me interesa es que conozcan la viruela. El virus de la viruela no existe en América Latina hasta la llegada de los españoles. De hecho, muchos historiadores plantean que la existencia de este virus con la llegada en México es lo que va a hacer que la civilización azteca caiga, quizás una de las más grandes y más estructuradas de las que tenemos aquí, con conocimientos de medicina, con conocimientos astronómicos, con arquitectónicos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no teníamos los anticuerpos para poder enfrentar un virus que viene desde otro lado del mundo. Cálculos estimativos dicen que el 95% de la población indígena padeció ante esta pandemia. Luego vamos a ver que, bueno, no es solamente esta, hay otras más, pero la más importante aquí es la del siglo XVII, que en el 1600 vuelve a haber un rebrote de la peste negra. La mayoría piensa que cuando se acaba la famosa en el 1351 ya no vuelve, pero vamos a ver que van a haber rebrotes simultáneos en diferentes partes del mundo. La primera de estas ocurre en China y empieza a expandirse al resto del mundo. Si bien es mortífera, sabemos que tiene 3 millones de personas,
sí había un aprendizaje de por medio que se había dado por las antiguas pandemias que teníamos, y eso permite que no se avance tan rápido. Luego tenemos una tercera peste, que es otra peste más causada por la peste negra. También ocurre en China, y desde allí se empezó a esparcir al resto del mundo. ¿Por qué es tan importante esta? Porque cae en la India, y se estima que solo en la India murieron 10 millones de personas, los cuales ya empezó a generar un patrón de donde hubiera más cantidad de personas, era más fácil el contagio de esta gripe. Luego, y quizás las más importantes, porque yo las considero que son las que ocurren dentro del siglo XX, siglo XXI, tenemos la gripe española. La gripe española, como dijo Sebastián, es una gripe que se inicia primeramente por un virus, el H1N1, que se convirtió en la tercera más letal de la historia, principalmente porque mostró una alta tasa de mortalidad. Si bien se cree que infectó a casi 500 millones de personas, que es prácticamente como el 25% de la población global en esa época, nos vamos a dar cuenta que alcanza una mortalidad de casi 50 millones de personas, casi un 10% de los infectados. Entonces, claramente ya empezó a modificarse el patrón de conducta de estos virus. La siguiente, que también creo que es súper importante que tratemos, es la del VIH. El VIH es una pandemia que todavía existe. De hecho, llevamos desde los años 81 en adelante con esta pandemia que no se ha podido frenar. El virus del VIH, si nosotros lo consideramos, en la historia ha tenido casi 35 millones de muertes. Actualmente se cree que 37.9 millones de personas tienen el virus. Pero ojo, porque estos son solo los que son diagnosticados. Existen muchas personas que no conocen o que no saben que tienen este virus. Solo el año 2018 murieron 770.000 personas por culpa del VIH. Ahora, obviamente, como dijo Sebastián hace un rato, ahora hay muchos medicamentos que te van permitiendo a la gente ya casi no muere en tal medida con el VIH como era antiguamente. Pero sí hay una idea de falta de conciencia o falta de respeto con este tipo de cosas al ocultar o simplemente al no hacerte los test para tratar de identificar si tienes o no esto. Por eso esta pandemia se mantiene. Hay un problema de comunicación, de previsión, y en general debería llamarnos mucho más la atención y cuestionarnos también si tenemos que darle el peso como tal a esta pandemia, considerando que la cantidad de muertos que tiene, por ejemplo, es mucho mayor de lo que tenemos ahora con el coronavirus. La otra que también es importante, quizá algunos de ustedes la recuerden, fue la porcina del 2010. También es una gripe H1N1, como dijo Sebastián. Tiene la particularidad que es la mezcla entre un virus aviar, uno humano y uno porcino. Este virus, lo interesante es que nace en México en una ¿cómo se llama? Un criadero de cerdos. Un criadero de cerdos. Entonces nos hace cuestionarnos ahora que quizás la forma en que empiezan a aparecer tiene mucho que ver con la forma de producción de alimentos. Aquí empezamos a cuestionarnos que efectivamente hay otros factores que pueden influir en cómo se empiezan a mover estas pandemias. Y quizás nuestro sistema económico está generando que aparezcan nuevos focos infecciosos que eventualmente puedan llevar a desarrollar pandemias nuevas. Y por último, el ébola, que es de hecho la última pandemia grande que tuvimos antes del coronavirus. El 2014 aparece por primera vez la primera persona como infectada por esto. Los casos ocurren en Guinea y empiezan a expandirse rápidamente a través del mundo. Si bien su tasa de mortalidad es muy baja, tenemos apenas 11.300 personas que murieron por esto, casi todos los infectados fallecieron. La tasa de mortalidad que tiene entre los infectados es muy alta. Hay estudios que hablan desde el 57 al 59%, otros que hablan del 30 al 90%. Entonces, si bien este virus infectó a menos personas, sí nos vamos a dar cuenta que la tasa de mortalidad es mucho más alta. ¿Qué es lo que hablabas tú? Que hay como una idea de donde menos personas se enferman, quizás es más mortal, pero donde más amplio, hay menos personas. Hay que tener en consideración que los porcentajes también de muerte tienen que ir acorde al contexto en el que existe. Hablar de 200 millones de personas en la peste negra, estamos hablando de que en el mundo no existían ni 1.000 millones de personas, entonces es un porcentaje considerable. Ahora quizás nosotros pensamos la gripe porcina, se dice que enfermó casi al 20% de la población mundial. Estamos hablando en el 2010, casi 1.000 millones de personas enfermas de esta enfermedad. Entonces es claramente un tema que debería ser de contingencia y sobre todo de aprendizaje, considerando que tenemos datos sustantivos
de muchas pandemias anteriores que podrían servirnos para tratar de mejorar nuestras medidas para las que vienen. ¿Puedes avanzar un poquito? Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, aquí está en orden así como el top 20 de las pandemias más mortíferas, nos podemos dar cuenta tanto por el tamaño de la bacteria, la cantidad de muertos que generó, pero si nosotros tomamos en consideración los datos que teníamos hasta finales de marzo, nos damos cuenta que el coronavirus está muy abajo. Pero el problema está que, como Sebastián dijo, es un virus bastante desconocido. Si bien podemos seguirlo hacia la gripe española, ha ido modificando lo suficiente como para que no tengamos suficientes datos a la hora de poder generar proyecciones reales al respecto. Así que quizás ahora, a finales de marzo, estaba en número 17, pero lo más probable es que cuando llegue un pico un poco más alto en junio y se junte con otro tipo de enfermedades, y como vamos a ver quizás más adelante, las políticas públicas no den soluciones, esto pueda perfectamente ir subiendo en escala. Así es. Y otra cosa, los virus, por ejemplo, el VIH, con el pasar del tiempo, es el virus que más ha mutado en la historia, porque se ha mantenido muchos años, e incluso está siendo cada vez más complicado abordarlo, puesto que podríamos decirlo que se esconde dentro de las células y ciertos medicamentos que se utilizaban ya no se pueden utilizar contra él. Entonces, cada virus hay que ir estudiándolo por separado para poder entender cómo va evolucionando y cómo va cambiando. Puede que sea más letal, puede que sea menos letal, eso no lo sabemos. Bueno, ¿qué me interesa a mí que veamos? Las pandemias en Chile. Y consideré dos pandemias del último ciclo principalmente porque nos sirven para hacer comparaciones con lo que está ocurriendo ahora. La primera de ellas, la idea es analizarla dentro del contexto en el que ocurren, porque claramente presentó desafíos para la sociedad chilena y va a hacer una modificación en los sistemas de salud actuales. Y la segunda, porque me llama mucho la atención los hechos que llevaron a que ocurriera esta pandemia y principalmente por las características que tiene. Quizá usted cuando yo le empiece a narrar se va a dar cuenta de que le va a resonar lo que está ocurriendo. Chile no es precisamente un país que no conozca de pandemias. De hecho, citando al historiador Rolando Mellafe, con su concepto de los acontecimientos infaustos, dice que nosotros tenemos una mentalidad que se va formando a través de las catástrofes. Chile ha tenido pandemias desde antes de la llegada de los españoles. Hay escritos que hablan de diferentes enfermedades desde la época de la colonia. Entonces nosotros tenemos cierta cultura pandémica, o al menos tenemos ciertas nociones higiénicas de cómo podemos llevar ciertas enfermedades. Yo voy a considerar aquí varias cosas. Primero, el contexto histórico en el que ocurre esta pandemia. Estamos empezando recién el siglo XX y tenemos dos características principales. Si usted se acuerda la materia de segundo medio, recordará que tuvimos la revolución industrial en Europa a finales del 1800, lo cual va a provocar que las ciencias y en general la aparición del método científico, la idea de las nuevas tecnologías, va a darnos este sentimiento de que al ir avanzando en tecnología va a ir mejorando, ¿no?, cómo funcionamos nosotros los seres humanos y vamos a ir avanzando y creciendo hacia adelante. Hay una idea de progreso que se va a dar. Pero por otro lado, Chile viene saliendo de la crisis del salitre. Tuvimos la guerra del Pacífico y más adelante vamos a tener los problemas que se están dando en estos territorios, como es la aparición de los conventillos, los problemas de salud, el agua potable, el hacinamiento, que se va a desarrollar finalmente lo que es la cuestión social, que es este proceso donde se empiezan a exigir medidas sanitarias y en realidad medidas sociales mucho más preocupadas para los grupos de trabajadores. Dentro de este contexto llega la influencia española. Nosotros dijimos que si bien ocurre en España y en Europa, a través de los viajes y del comercio que se da en el puerto de Valparaíso, empiezan a llegar estas nuevas enfermedades. Aquí ocurre un problema muy grande, que aparece el concepto de el problema de las clases sociales. Hablamos de enfermedades sociales. Por un lado, hay enfermedades que no son comunes para todos. Lamentablemente, y va a sonar extraño, pero hay enfermedades que tienden a atacar a las personas más pobres y a otras a las personas más ricas. En el caso de la influenza española, esta es una enfermedad que trae a la gente con dinero, puesto que es la que puede viajar, es la que puede cruzar las fronteras y, por tanto, contagiarse de estas enfermedades, pero que al llegar a Chile empieza a circular en espacios que son principalmente de personas como más pobres. De hecho, el principal foco donde se empezó a expandir este virus es en la Vega Central y en los puertos de Valparaíso, donde la gente iba a comprar las cosas, que es muy parecido a lo que ocurre ahora. Ahora, esto va a poner en problema dos cosas.
Uno, nuestra educación higiénica. Si bien yo les decía que Chile tiene como una conciencia de pandemia y en general tiene como buen sistema de salud, porque tenemos como ya arraigado esta idea de que hay que tomar cosas calientes, de que hay que mantenerse abrigado. Primeramente, no teníamos un sistema de salud que estuviera como estructurado correctamente. Teníamos muchos médicos, pero en realidad eran recién estaban saliendo. No teníamos un cuerpo médico que se dedicara precisamente a analizar lo que son ciertos virus y bacterias. Y de hecho, nuestro capital tecnológico tampoco era mucho. Entonces, claramente, esto va a empezar a generar dudas en las personas, puesto que estamos teniendo un virus que está matando principalmente a ancianos y gente pobre, pero las autoridades, y en este caso los doctores, no nos están dando respuesta de qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, muchos doctores empezaron a dar paliativos para tratar de suprimir los síntomas y no la enfermedad como tal. Habían doctores que decían, no sé, haga con mentolatum, tome aspirinas, tome bebidas alcohólicas, puede botar la fiebre tomando agua de cierta planta, pero en realidad no había una respuesta real del sistema médico para esto. Entonces las personas empezaron a buscar soluciones desde el boca a boca, lo cual es muy parecido a lo que ocurre ahora con estos famosos audios de WhatsApp o estos videos de Facebook que te dicen que ciertas cosas te pueden ayudar o no con el coronavirus. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver que no va a haber un canal de conducto regular que nos diga, oye, esto si te lo tomas sí te puede curar. Y por otro lado, no hay hay una incertidumbre social, puesto que ya que no tenemos un sistema de salud que nos dé respuesta, tenemos mucha información cruzada que empieza a darse, tenemos falta de medidas estatales para enfrenar esta pandemia, empiezan a aparecer ciertos grupos que van a empezar a poner en duda la existencia de esta pandemia. Por ejemplo, los diarios empezaron a dar como pautas de higiene para tratar de frenar la pandemia, así como lávese las manos, no vaya a cafés, no sé, evite los lugares conglomerados, coma sano, pero en realidad tampoco nos estaban dando soluciones, y aquí va a empezar lo que va a ser un problema que va a tener que ver con el desconfianza con los vecinos. Como no hay nada estipulado y no hay nada tangible y plano que nos diga, oye, las cosas son de una forma, muchas de las personas van a poner en duda la existencia de esto. De hecho, el gran problema que va a generar esta pandemia es que los pobres van a tender a ocultar la existencia de síntomas. Por tanto, va a permitir que se siga expandiendo mucho más rápido. Y vamos a ver que el sistema de servicios públicos tampoco nos va a dar respuesta, no vamos a tener una respuesta estatal como tal, sino lo que va a pasar es que ciertos alcaldes van a empezar a buscar medidas para tratar de apaciguar esta pandemia. ¿Cómo se llama? El alcalde de Santiago, Rogelio Ugarte, lo que plantea es la existencia de casas de aislamiento, que son literalmente un espacio físico donde todas las personas enfermas van a llegar, cosa de que él pueda enviar gente a su casa y sanitizarla, limpiarlas con cloro y con diferentes, asumiendo que con la limpieza podríamos evitar el contagio. Esto va a hacer que la gente tenga miedo a admitir que está enferma, entonces va a mentir al respecto, y la única forma que vamos a tener como de catastrar la cantidad de personas enfermas es mediante las farmacias. Vamos a ver que mucha gente va a ir de noche escondida a buscar medicamentos a las farmacias, y los boticarios van a ser los que van a poder dar la respuesta. Pasó mucho tiempo, si usted se da cuenta, esta influenza duró 3 años, debido a que no hubo medidas claras y rápidas para poder paliarla. De hecho, no se sabe precisamente cómo llegó a su fin esta pandemia. Muchos creen que tiene que ver porque las medidas que se empezaron a tomar evitaban el contagio de las personas, pero no las curaban. Entonces, al haber menos tasa de contagio, quizás ahí había menos circulante, pero en realidad no hay como un resultado claro de por qué se acabó esta pandemia. Lo que sí tenemos claro es que una vez terminada, aparece el Servicio Nacional de Salud de Chile, que empieza a considerar varias cosas, como primero, generar una relación entre la salud y la higiene. Van a aparecer policías de higiene que van a estar lavando las calles, que van a estar encargados de solicitar a las personas, hablar del agua potable, del alcantarillado, y también se van a crear, como le digo, el sistema de salud, que lo que va a tener, que es importante, que va a tener un conjunto de médicos, va a estar a cargo con el presidente y el ministro de Salud, además del Congreso, y muchos intelectuales de la época, que quizá a veces se nos olvida que hay que hacer esto en nivel conjunto para tratar de solucionar los problemas.
Finalmente, también se va a exigir que haya un registro de enfermedades contagiosas en Chile y va a empezar a generarse más dinero para la creación de hospitales para tratar de mejorar el sistema y evitar que esta influenza o que alguna otra pandemia venga y ataque a la población. La siguiente, por fin. Esta es muy interesante, primeramente porque, una antes, principalmente porque el contexto en el que ocurre es muy particular. Si usted se acuerda, ya se memoria, historia de Chile, a mediados de los 50, Chile tenía unos gobiernos de corriente radical, que habían sido estos presidentes que venían a representar a los grupos medios o los grupos de trabajadores más pobres. Y estamos en un contexto en el que empieza a incitarse la industrialización, por tanto van a aparecer estas nuevas migraciones hacia la ciudad, van a aparecer lo que vamos a conocer como poblaciones callampa, vamos a ver cómo la clase media va a empezar a tomar ciertos terrenos a nivel de las ciudades, pero también va a generar que haya mucha mayor cantidad de personas, por tanto hay que meter más plata para tratar de solucionar los problemas que esto pueda tener. Esta pandemia es muy particular porque está hecha a la medida de una clase social más que a la medida de todos. ¿Por qué ocurre esto? Si nosotros hacemos memoria de lo que está ocurriendo a nivel histórico, Gabriel González Videla, el año 49, sube el valor del transporte público, que es lo que se conoce como la revuelta de la chaucha, tema que salió bastante desde que se subió el pasaje en el metro que provocó el estallido social de octubre. ¿Qué pasó? Esto va a generar revueltas y en general varias protestas muy violentas en Santiago. En vista y consideración de esto, ciertos presidentes que ya habían sido presidentes y no buenos presidentes, van a empezar a hacer campaña para volver a tomarse el poder. Esta vez con algún discurso un poco más populista. De hecho, vamos a ver la figura nuevamente de Carlos Ibáñez del Campo, que sabemos que su primer mandato fue una dictadura, y ahora vuelve renovado dando un discurso bastante populista. La idea de la revolución con la escoba, de reordenar estos grupos aprovechándose principalmente del desprestigio que están teniendo los gobiernos radicales. Efectivamente, Carlos Ibáñez gana las elecciones, pero vamos a darnos cuenta que van a seguir teniendo estos problemas con los grupos de trabajadores que están en las ciudades, van a seguir habiendo protestas, van a seguir habiendo desórdenes públicos, hasta que en 1953 se va a crear la Central Única de Trabajadores, la CUT, que va a unir a todos los trabajadores de Chile y que van a empezar a exigir mejoras, tanto a nivel salarial, tanto a nivel de pensiones, tanto a nivel de sueldos. Claramente esto viene acompañado de una recesión económica. Si usted se da cuenta, en el año que estamos, venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, por tanto los préstamos de dinero y en general la economía del mundo no es la mejor. Así que Chile no estaba muy bien parado a nivel económico y empezó a tener una gran inflación. O sea, si usted se acuerda que el dinero empieza a valer menos, como la definición más básica. ¿Qué va a pasar? Los trabajadores se van a ir a paro. Se van a empezar a ver huelgas. Carlos Ibáñez, teniendo miedo a lo que podría ocurrir, va a llamar a una misión extranjera, que es la CLEINSAC, que le va a decir, la única forma de solucionar el problema económico que tenemos es bajándole el sueldo a los trabajadores y disminuyendo la cantidad de subsidios que se les van a entregar. Obviamente, decirle al pueblo que ya tiene una crisis económica, que tiene malas condiciones de trabajo, que se les va a quitar más encima un porcentaje del sueldo, va a llevar un descontento social completo. Y va a ocurrir un estallido social el 2 y 3 de abril de 1957, donde la gente va a salir a las calles de Santiago, se va a tomar las principales alamedas y avenidas, va a saquear las armerías y se va a levantar en armas contra Carabineros de Chile. Esto se va a conocer como la Batalla de Santiago. Carlos Ibáñez del Campo, por miedo a la gente, va a decidir que no va a tomar las medidas que se le propusieron, pero lo que él no sabía es que más adelante, a finales de abril, va a llegar y va a soltar esta influenza. Esta influenza viene justo después del incremento del pasaje, de un estallido social, de malas medidas estatales y de una crisis económica. Esta influenza no va a saber cómo manejarla nuestro querido presidente. Y lo que va a hacer primeramente es suspender las clases. 8 días. Según él, el día 12 ya podríamos volver a clases con normalidad. Claramente sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? La gente va a dejar de trabajar, se les va a perder los muchos derechos trabajadores, muchos trabajadores van a perder sus trabajos y en general va a generar problemas tanto en los colegios como en las calles de los trabajadores. De hecho, se dice que las repercusiones van a durar hasta el año 60. Vamos a tener huelgas de trabajadores 3 años después de esta crisis.
Y de hecho la deserción escolar va a aumentar muchísimo, porque las medidas que tomaron después eran como, por ejemplo, no hacer educación física, no haber reuniones de apoderados, que en realidad son totalmente paliativas y no responden realmente a una crisis sanitaria. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo anterior, todo lo que yo dije, los problemas sociales, los problemas económicos, las malas medidas de los presidentes, vamos a darnos cuenta que con esta influenza mueren en Chile 21.929 personas. Y estamos hablando de 1957. Claramente, si usted hace la comparación, y espero que ya se haya dado cuenta, es exactamente lo mismo que pasó en Chile este año. Es exactamente lo mismo, hasta en el mismo orden. Pero lo que plantean muchos historiadores es que incluso es peor ahora, porque tenemos más adelantos tecnológicos, tenemos mejor sistemas de salud, tenemos avance considerable en lo que es la medicina, tenemos infinidades más de hospitales. Entonces, ¿cómo entendemos que esté ocurriendo exactamente una pandemia igual a la que pasó en el 57 y las medidas que se toman parecen que tampoco están dando soluciones? Entonces, podemos mirar este hecho histórico como precisamente un antecedente o como al menos un espejo de lo que puede ocurrir realmente en Chile si no hacemos lo correcto. Sí, es cierto. La verdad es que es muy sorprendente darse cuenta como en el pasado, de una gripe de la influenza de Hong Kong asiática, los mismos sucesos se están reproduciendo ahora, actualmente, y quizás el desenlace sea similar. Entonces, yo creo que es importante, que bueno conocer la historia de estos sucesos para poder darle un giro diferente y poder abordar, no cometer los mismos errores y tratar de poder generar cambios estructurales que nos permitan abordar las pandemias de otra forma, porque los virus van a seguir, siempre han existido hace millones de años, van a seguir, pero la forma de abordarlos depende mucho también de la sociedad. O sea, podemos conocer la naturaleza del virus, podemos conocer la biología del virus, cómo se reproduce, qué tan contagioso es, tomar las medidas, precauciones, pero esas medidas que se toman dependen de la acción de la sociedad en su conjunto y gran responsabilidad tienen las autoridades de los estados, en el fondo. O sea, de hecho, ese es el tema. El problema que ahora se está hablando, que también ocurrió en el 57, es que finalmente esta influenza no dio respuestas desde arriba, sino que más bien fue la capacidad de control de los mismos trabajadores y en general de la clase, que es la clase obrera, que es la que estaba buscando cómo evitar esto. O sea, al final es como que la experiencia de los trabajadores al darse cuenta que el Estado no se está siendo responsable es de nosotros autocuidarnos. Y yo creo que eso no es una medida suficiente para este tipo de problemas. O sea, si bien yo estoy súper de acuerdo con la idea de que cada uno pueda hacer su cuarentena y que también tengamos nosotros mismos como la idea de auto gestionar nuestro tiempo, de quedarnos adentro, igual tienen que haber medidas estatales que ayuden a las personas, porque seamos claros, no todos nos va a afectar de la misma forma. Claramente hay grupos de riesgo, claramente hay grupos sociales que están más expuestos a este virus. Entonces creo que igual necesitamos darnos cuenta y tomar estos antecedentes como cosas muy claras para tratar de prevenir un poco. Hace poco estaba leyendo un artículo que andaba que esto es una pandemia anunciada, esto no es algo nuevo, no es algo que sea raro. Entonces, ¿cómo no poder investigar un poco y empezar a usar esta información que claramente nos puede servir? De hecho, yo le estaba, ¿por qué profundizar en las gripes? Porque las gripes, con la situación que estamos, con las granjas, cada vez el hombre se acerca más a lugares salvajes, la interacción entre animales y animales salvajes y personas es muy común, ya ha sucedido. Y ahora, con el aumento de la población, con el aumento de la demanda en el consumo de este tipo de productos de origen animal, van a suceder nuevas gripes, van a aparecer nuevos virus. Entonces, y los virus que están saliendo son virus desconocidos, porque estos estaban contenidos en los ecosistemas, estaban contenidos en los animales salvajes, y de alguna forma esto va a generar nuevos desafíos a la sociedad. Y por lo que tú me dices, creo que debiésemos tener, de realmente generar una política preventiva frente a estas situaciones. O sea, claramente, si nosotros nos damos cuenta cómo ha ido evolucionando el sistema de salud en Chile y en general cómo funciona nuestro sistema, es totalmente de respuesta. Tiene que ocurrir una catástrofe para que nosotros aprendamos y hagamos algo. Pero cuando ocurre este tipo de cosas que, si bien sabemos que pueden ocurrir, no hay un sistema de antes. ¿Por qué? Porque la mentalidad que hay de por medio es la que está frenando ciertos avances.
tú me dices que aparecen estos nuevos virus porque hay nuevos contactos entre humanos y animales. Ya, pero lo que hay, la pregunta es de fondo, es ¿por qué tenemos de repente más granjas de animales para producir? ¿Por qué? Porque hay un sistema de por medio que hace que necesitemos, por ejemplo, más animales, que necesitemos animales más grandes, que necesitemos animales más sabrosos, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay un sistema de por medio que perpetúa esto. Claramente, nosotros no estamos considerando todas las variables. Yo creo que ese es el gran problema y por eso esto es tan bueno. Deberíamos considerar desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, desde la economía, todo esto antes de plantear soluciones. Yo creo que aquí hay varias falencias a nivel de gobierno que van principalmente por el desconocimiento de información y porque hay poderes que están mucho detrás. O sea, seamos objetivos, el sistema económico imperante en Chile ha hecho que la clase obrera siga yendo a trabajar cuando en realidad deberíamos estar buscando soluciones que permitan proteger un poco a ciertos grupos sociales que claramente se están pasando a llevar. Como yo te decía, esta pandemia está a escala del trabajador, no a escala humana, sino a escala del trabajador. Claro, y vemos de forma diferida las medidas, o sea, tenemos una población de personas que están en las comunas con más base de ingresos en cuarentena total versus el país casi completo que está con una cuarentena que depende de cada persona, de si puede o no sustentarse de forma autónoma. Entonces, si tenemos la OIT dice que el 40% de los chilenos trabajan de forma informal y pues, en el fondo venden cosas en la calle y se sustentan día a día, ese tipo de personas no pueden hacer una cuarentena, independiente que quieran o no, porque si no, no tienen para comer simplemente. Entonces, hay varios elementos que deben considerarse tanto a nivel de las características del virus, cómo se ha dado el virus a nivel histórico, y también cómo se plantea la respuesta cuáles, y si están abordando no todos los factores o todas las variables necesarias para poder responder frente a esto. Bueno, decirles que vamos a continuar vamos a continuar con 2 sesiones más y queremos dejarlo invitado, ¿cierto?, para que vean nuestros videos. Esto es considerado una actividad interdisciplinaria entre ciencias para la ciudadanía y educación cívica. Y la idea es que podamos ir reflexionando en torno a esto y al final sacar algo en limpio para que ustedes estén informados sobre cómo va dándose esto y cómo podemos tener una visión crítica acerca de esta situación que hoy en día nos tiene a todos sumergidos. O sea, yo creo que aquí es súper importante que al menos nosotros planteemos ciertas preguntas de debate. A lo mejor, no sé, a lo mejor no todos quieren o están interesados en este tema, pero al menos sí nos plantea que nosotros nos pongamos en contexto de lo que está ocurriendo y se haga estas discusiones, yo creo, en la casa. Es súper importante que usted, que está ahora en este momento en su casa con su familia, discuta estas cosas, se cuestione estas cosas y que empecemos a generar conocimiento un poco más acabado, un poco más profundo, de tratar de ir pensando en soluciones también. Si, yo a veces les decía, uno no puede pensar en conceptos políticos solo cuando hay elecciones. Usted tiene que estar siempre tratando de cuestionarse estas cosas, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente. Así que me interesa que sigamos haciendo este tipo de actividades. Es bastante provechoso, ¿cierto? Que yo también aprendí mucho de la parte biológica, porque no todos manejamos todos estos conceptos. Entonces, creo que es súper provechoso tanto para nosotros como para nuestros alumnos. Y también les quita un poquito de peso de encima, así una clase conjunta es menos pesada. Para todos. Y más provechoso, con más profundidad. Y bueno, esos chiquillos, los dejamos entonces invitados a nuestras 2 sesiones. Sé que esta sesión es un poco larga, quizás un poco más latera, porque hay mucho concepto ahí, ¿cierto? Pero son 2 asignaturas juntas, y es súper interesante el tema, y ojalá puedan llegar hasta este momento, cuando lo vean. Ya, chaito, cuídense. Nos vemos. Chao.